Muy buenas noches, mis queridos amigos. Un gusto poder contar con la asistencia de cada uno de ustedes al desarrollo de la presente clase. Vamos a iniciar, obviamente, con los temas correspondientes a la materia de ciencias sociales. Vamos a ir viendo una serie de ámbitos políticos y, obviamente, dentro del desarrollo que ha tenido América Latina, tanto en el contexto nacional o en el contexto de la región, como a nivel global, cuál ha sido una serie de crisis, una serie de evoluciones en cuanto al desarrollo también de los procesos económicos, de las convulsiones sociales, de los diferentes procesos en cuanto a las diferentes dictaduras militares que también ha soportado América Latina, incluido también nuestro país, que soportó alrededor casi de 10 años de dictaduras militares, hasta que en el año de 1979, a través de Jaime Roldós Aguilera, obviamente retornó el Ecuador a ser parte de un país totalmente democrático. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las características más preponderantes de todas estas eras y etapas que también han marcado y han cambiado el rumbo de la historia en relación a la región latinoamericana y a sus diferentes países que la conforman. Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias sociales. Iniciamos el desarrollo de las actividades de este tema y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando también un poco en función de estas características fundamentales de estos temas, obviamente que nos van a proporcionar una idea más clara de cómo se dieron las actividades en cuanto al desarrollo también de nuestra región y de los diferentes países. Y dentro de las características vamos a ver, a hablar sobre un aspecto económico a nivel internacional que también tuvo gran influencia económica, sobre todo sobre la región latinoamericana. Y vamos a ver América Latina y el mundo moderno. Vamos a ver el ascenso de los países árabes. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue distribuido en mandatos a cargo de Francia y también de Gran Bretaña, en este último correspondiente a las tierras palestinas. De esa manera se creía un Estado judío y otra vez tenía, obviamente, la determinación de un país árabe y genera el conflicto que nosotros tenemos hasta hoy y ustedes pueden observar en cuanto a la formación del Estado de Israel y de sus vecinos de su alrededor, cómo empiezan a tener una serie de dificultades y una serie de problemas. El Estado de Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 y la Liga Árabe, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano atacó en cuanto recibió obviamente esta noticia. Desde entonces los conflictos no cesaron por el desacuerdo de los países árabes a la presencia de un Estado judío en la región y por el reclamo de las fronteras anteriores a 1967 cuando Israel expandió sus territorios de una forma desproporcional. Esto ha generado hasta la actualidad, ustedes pueden observar este conflicto que obviamente ya dura alrededor de diferentes siglos en cuanto a la tendencia de este proceso de revoluciones que se vienen dando. De una etapa bastante crucial dentro del proceso económico, especialmente de América Latina, es la crisis petrolera. En el año de 1973, como consecuencia de la victoria de Israel apoyado por Estados Unidos en la guerra de Yom Kippur, los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en sus siglas OPEP, provocaron la subida del precio del petróleo al paralizar la producción y bloquear la exportación hacia los Estados Unidos. El precio del petróleo desencadenó una crisis mundial debido a que la industria y la economía en general dependían del petróleo. Se estancó la productividad, subieron los precios y disminuyó el poder adquisitivo de la población y el desempleo alcanzó niveles muy elevados dentro de esta época. Sin embargo, el alza de los precios que se potenció con el triunfo de la Revolución Islámica de Irán permitió a las potencias petroleras árabes acumular exageradas cantidades de dinero que colocaron en bancos europeos y también en bancos norteamericanos.
De este proceso nace el proceso de endeudamiento de América Latina. Y vamos a ver obviamente, qué incidencias tuvo justamente este ascenso de los países petroleros árabes con el endeudamiento latinoamericano. Para evitar el desequilibrio económico por el exceso de capitales depositados, los bancos decidieron prestar dinero a Latinoamérica con condiciones muy favorables, entre comillas. Pero en el año de 1980, ya otorgados los préstamos, los acreedores decidieron cambiar las condiciones del negocio y prácticamente condenaron a América Latina a una deuda perpetua que exigía gran parte del presupuesto anual como amortización. La famosa deuda externa que nosotros tenemos que seguir pagando, pero obviamente esto fue gestado, obviamente, de una forma bastante tramposa, por así decirlo, porque en realidad nosotros no debemos la cantidad, obviamente, que nos ha impuesto Estados Unidos y que nosotros seguimos pagando a través de los diferentes impuestos que nos aplastan constantemente. En la Conferencia Económica Latinoamericana celebrada en el año de 1984, varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, buscaron la concertación frente al tema de la deuda. El 28 de julio de 1985, Alan García, presidente de Perú, decidió unilateralmente limitar el pago solamente al 10% anual. Esto generó una serie de conflictos y un proceso de inestabilidad en cuanto al desarrollo, obviamente a las actividades referentes a esta deuda, obviamente, pero posteriormente saben que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial son quienes ponen las reglas del juego y obviamente nos volvieron a aplicar todos los procesos de cobros de esta deuda injusta. Hoy en día, ustedes habrán visto en noticias que existe un proceso en el cual, por ejemplo, los países árabes, lo que es el Medio Oriente, lo que son los países euroasiáticos, tienen un proceso que se denomina los BRICS. Y los BRICS prácticamente es una protomoneda, la cual pretende, obviamente, desvincular al dólar como moneda oficial para todo intercambio internacional dentro del mercado mundial. Dentro de este proceso, prácticamente, si el dólar se devalúa, si el dólar desaparece, obviamente a nosotros como país dolarizado nos va a afectar, pero automáticamente va a desaparecer esa deuda perpetua que nosotros tenemos. Y por ende, nosotros nos liberaríamos y generaríamos un proceso de estabilidad económica que nos permitiría reinvertir en la industria local a fin de no solamente producir materia prima, sino también transformar esta materia prima en cada uno de los países y poderlas exportar como productos ya elaborados. Por esta serie de abusos del capitalismo, especialmente de los Estados Unidos, se dio origen a la famosa Revolución Cubana. No fue por otra cosa, simplemente por una serie de abusos, de imposiciones, de explotación de recursos y una serie de cosas más. Obviamente, Cuba decidió, obviamente, plantearse en una revolución que de cierta manera, y por los diferentes bloqueos que se han aplicado por parte de los Estados Unidos, bloqueos económicos, es que el país se mantiene en una pobreza y, ¿por qué no decirlo también, una pobreza extrema? Pero obviamente hay diferentes estados socialistas, los cuales les han proporcionado un poco de libertad económica al no aceptar este tipo de bloqueos arbitrarios que se los ha ubicado, obviamente que se los ha impuesto a Cuba. Dentro de este proceso histórico, desde la independencia de Cuba de 1898, la presencia de Estados Unidos fue constante en la isla y Cuba se convirtió en un país dependiente económica y políticamente de los Estados Unidos. La mayoría de ingenios azucareros en la isla eran estadounidenses. En este contexto apareció la figura de Fulgencio Batista en el año de 1934, quien como presidente y dictador gobernó Cuba con el apoyo de Estados Unidos desde el año de 1940 a 1944 y de 1952 a 1959. Una economía basada en la producción azucarera, la inequidad social, la permanencia de Batista por largo tiempo en el poder,
la influencia de Estados Unidos, la intromisión de los Estados Unidos, como siempre, en el gobierno y el fortalecimiento del pensamiento antiimperialista provocaron que en 1953 Fidel Castro, junto con un grupo de universitarios, liderara el ataque al cuartel militar de Moncada. Se pensó que este acto movilizaría a la población en contra de Batista, pero no fue así. Por el contrario, los estudiantes fueron apresados y sentenciados a varios años de cárcel. Lo que sobrevivieron, las personas que sobrevivieron se agruparon en la Sierra Maestra, donde se iniciaron enfrentamientos entre guerrillas. Inicialmente el grupo estaba conformado por campesinos, más adelante, con el apoyo del Partido Comunista Cubano, lograron la adhesión de los grupos populares urbanos. En 1958 tomaron Santiago de Cuba y en 1959 La Habana. Batista, ya sin poder y sin apoyo de los Estados Unidos, obviamente tuvo que salir huyendo, dejó la isla. Esta revolución se convirtió para los movimientos comunistas y socialistas latinoamericanos en el ejemplo a seguir y se buscó formar guerrillas en varios países. Frente a estos, muchos gobiernos decidieron fortalecer sus ejércitos con el apoyo de los grupos más conservadores al interior de cada uno de los países y obviamente con el apoyo de los Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría temía que el comunismo se expandiera por todo el continente. Como reacción a la Revolución de Cuba, Estados Unidos le impuso un bloqueo económico y comercial. Así también se pretendía revertir el avance del comunismo en la isla y el resto del continente. Este bloqueo redujo significativamente la estabilidad económica del país y su conexión con el resto del mundo hasta la actualidad. Entonces, pese a todos estos conceptos, hoy en día determinados países obviamente ya empiezan a comercializar con Cuba y obviamente empieza a respirarse un poco más de solvencia en cuanto a su economía. Pero dentro de estos contextos, como les había dicho anteriormente, habíamos leído ya anteriormente, los Estados Unidos tenían miedo de que el comunismo se extendiera por todo el territorio, por todo el continente americano. Y efectivamente esto se dio así. Y para tratar de frenar este proceso, obviamente los Estados Unidos buscaron el apoyo de los diferentes ejércitos de cada uno de los países y ellos obviamente llevaron a los altos jefes a adoctrinarles, a entrenarles en los Estados Unidos y obviamente con la idea de aplicar dictaduras militares en toda América Latina. Dentro de este proceso, en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos temía que se produjeran más revoluciones socialistas como la cubana en toda Latinoamérica. Por eso, en el año de 1960 y 1980, Estados Unidos apoyó la instauración de dictaduras militares en Centro y Sudamérica a través del famoso y nefasto Plan Cóndor. Estos grandes objetivos se plasmaron en la Operación Cóndor, como les había dicho, en el año de 1975, que buscaba dejar a los movimientos revolucionarios sin el apoyo popular. Para ello se expandió el sistema capitalista, se disminuyeron los derechos individuales, se controlaron los medios de comunicación, se eliminaron los sindicatos y se instauró el terror entre la población por medio de asesinatos, desapariciones y torturas. A la vez podemos distinguir características comunes, por ejemplo, los oficiales encargados del gobierno fueron entrenados en los Estados Unidos. Los movimientos obreros, estudiantiles y campesinos eran vistos como un peligro por los regímenes militares, eran vistos como criminales. Se decía que todos ellos eran apoyados por Moscú o por Cuba. En algunos casos efectivamente fue así, pero eran movimientos que buscaban la reivindicación social y las mejores condiciones de vida para la población. La represión que se desató significó para América Latina la muerte y desaparición de miles de personas de todas las condiciones sociales. Aquí en este esquema que ustedes pueden observar, ustedes tienen algunas de las mayores dictaduras, las más fuertes obviamente que se desarrollaron. Y aquí tenemos en Bolivia, por ejemplo, tenemos a Hugo Banzer durante el año 1971 a 1979. Tenemos a Augusto Pinochet. Tenemos en Argentina, tenemos a la Junta Militar durante los años 1970 a 1983. Tenemos en Uruguay a Juan María Bordaberry
durante el año 1973-1985, en Brasil a Emilio Medici Garrantazu durante los años 1954-1990, en Paraguay Alfredo Stroessner durante los años 1954 a 1990. El más sanguinario de toda América Latina y que casi el último, contemporáneos a esta época, obviamente tuvo un juicio en el cual se le condenó por crímenes de lesa humanidad, fue justamente al chileno Augusto Pinochet. Esa fue una de las dictaduras más sangrientas. No se nombra aquí al Ecuador, pero nosotros también transitamos por dictaduras militares, como les había mencionado, hasta el año de 1979, que nosotros regresamos a un proceso democrático en cuanto a la elección de representantes, autoridades representantes, quienes administrarían y dirigirían el país. Esto en cuanto al famoso Plan Cóndor y todas las nefastas actividades que desarrollaron todos estos grupos militares. Pero no todo fue malo y dentro del siglo XX se desarrollaron una serie de eventos y alcances tecnológicos bastante importantes, los cuales han mejorado nuestra calidad de vida hasta la actualidad. Aquí nosotros tenemos una línea de tiempo desde 1945 hasta 1992, dentro de los avances más representativos que tuvo la humanidad. En 1945, las armas nucleares fueron utilizadas con fines bélicos por vez primera en agosto de 1945. Estamos hablando de las bombas que lanzó Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. En 1949, la primera prueba nuclear soviética, también empiezan ya de parte de los países socialistas, también a ensayar con armas nucleares. En 1952, Estados Unidos también fue el primer país en probar bombas termonucleares. En 1953 apareció una nueva generación de aviones de combate supersónicos, el F-100 Super Sabre estadounidense, el Convair F-102, Delta Dagger, el Electric Light inglés y el bimotor soviético MTA-19. En el año de 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial, y el Sputnik 2 que llevaba a bordo a la perrita Laika, siendo esta la primera, el primer animalito, obviamente, en abordar el espacio. Mientras tanto, los norteamericanos trataban de recuperar la ventaja perdida. Se declaró que pondrían a un norteamericano en la Luna antes de finales de la década. Esto sucedió en el año de 1961. En el mismo año, Yuri Gagarin, a bordo del Voskhod 1, se convierte en el primer astronauta en dar una vuelta completa a nuestro globo terráqueo. En 1962, el norteamericano John Glenn se convierte en el primer estadounidense en recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio. En 1964, la nave espacial rusa Vyslov 1 coloca a 3 hombres en órbita durante 24 horas. En 1969, el hombre llega a la Luna por primera vez, un tema bastante controversial porque se afirmaba que eso simplemente fue parte de Hollywood, fue una recreación de Hollywood, fue parte de una, mm, de una película por algunas características que no concordaban. Por ejemplo, el flameo de la bandera, teniendo en cuenta que la Luna no tiene corrientes de aire, pues se encuentra en el espacio, no tiene atmósfera. Eso obviamente generó una controversia hasta esa época. Tenemos el Salyut 1, es la primera estación en órbita. Esto fue lanzada en el año de 1971. En 1972, última misión tripulada a la Luna fue el Apolo 17. Bruce McCarthy es el primer astronauta, perdón, que realiza un paseo espacial autónomo, obviamente, dentro de estas características. Se desarrolló en el año de 1984. En 1988 se lanza el telescopio espacial Hubble. La sonda Megalances realiza
un mapa radar de Venus. Empieza ahí a desarrollar diferentes tomas acerca de Venus. En 1990, el COP detecta evidencia del Big Bang, del origen de todo el universo. Y en 1992 se presenta la misión Canesi de exploración del sistema solar y detección de planetas análogos a la Tierra. Eso quiere decir planetas casi parecidos o con características similares a nuestro planeta. Esos son los avances tecnológicos más preponderantes que el hombre ha desarrollado durante el siglo XX, muchos de ellos con características militares, con manejo de armamento termonuclear y el resto, obviamente, en cuanto a avances en función del descubrimiento de nuevos planetas, de nuevas estructuras, obviamente que en función de nuestro espacio, que busca, obviamente, estudiar los componentes de los diferentes cuerpos celestes que están circuncidantes a nuestro planeta. La guerra ha sido uno de los aspectos que ha impulsado el desarrollo tecnológico de acuerdo con el momento histórico en que se suscita. Gran parte de la tecnología que se usa en la vida diaria fue originalmente creada para ser aplicada por los ejércitos durante la guerra, pues cuando ya no es útil para los ejércitos o también en los conflictos bélicos pasa a formar parte de la vida civil. Así, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, se impulsó el desarrollo de la aviación, de la industria del caucho y del plástico. Durante la Guerra Fría, las superpotencias no solo competían por conservar su influencia geopolítica en el mundo, sino también por mantener la supremacía en el avance científico y también tecnológico. Durante este tiempo se desarrolló la tecnología espacial, los seres humanos viajaron por primera vez al espacio exterior y la tecnología nuclear se desarrolló ampliamente. La computación y los medios de comunicación también se desarrollaron en gran medida gracias a los satélites artificiales y al invento de la computadora cada vez más pequeña, pero a su vez más eficiente, que hacían que estos aparatos estuvieran al alcance de todos y toda la población en general. Con la globalización y los avances de la conectividad humana, el transporte y telecomunicaciones, se han desarrollado nuevas formas de distribución y comercialización de productos a través de esta gran masa, de esta gran red que está cubriendo todo nuestro globo terráqueo, como es el Internet. Muchas empresas multinacionales pueden realizar sus actividades en diferentes países, ya que están conectadas gracias a nuevas tecnologías que les permite ser más eficientes, más eficaces en los procesos de estrategias comerciales para posicionar los productos que están ofertando. Uno de los aspectos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, fue obviamente construir estados y espacios de paz. Y fue complicado porque el hombre en sí ha buscado controlar al resto de la humanidad y muchas veces, y la mayoría de esas veces lo hace de forma violenta, lo hace obviamente agrediendo, destruyendo a otros seres humanos. A partir de 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la India empezó su proceso de independencia de Inglaterra. Entre los líderes independentistas se encuentra Mohammed Gandhi, conocido por promover la protesta no violenta, como la huelga de hambre que él mismo hacía cuando era encarcelado por las autoridades británicas. Una vez obtenida la independencia, Gandhi luchó por la incorporación de las castas excluidas del sistema y por mejorar las condiciones sociales. Es justamente lo que se busca hasta la actualidad, que todos y todos los ciudadanos, sin distinción de su raza, de su género, de cualquier estructura social que el hombre haya creado, obviamente todas las personas tengamos las mismas condiciones sociales. ¿Qué sería en la actualidad? Si nosotros aplicáramos, por ejemplo, las tendencias políticas, por ejemplo, de la época colonial, cuando los indígenas, los pobres, las mujeres, los niños no eran considerados ciudadanos, por ende no tenían derecho a salud, no tenían derecho a educación y otras características más. Estarían violando los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscaba
esta estructura, obviamente buscar una justicia social, que todas las personas tengan las mismas oportunidades, todos y todas. Además, en la India cohabitaban dos grupos de distintas religiones, dentro de ellos los hindúes, que eran mayoritarios, y los musulmanes. Tras la independencia, ambos grupos se enfrentaron. Gandhi luchó por que coexistieran en paz estos dos grupos antagónicos y de hecho defendían los derechos de las minorías musulmanas, siendo el hindú fue asesinado en el año de 1948 por un extremista hindú. Esas son las características en cuanto a este proceso de paz que también han trascendido fronteras y en Estados Unidos también existieron muchos personajes que lucharon por la igualdad social, por la eliminación de todo proceso de discriminación racial, especialmente del pueblo afrodescendiente, de los negros. Obviamente buscaron esa reivindicación en función de derechos. En cuanto al pacifismo en el mundo moderno, vamos a ver cuáles son las características en cuanto al pacifismo. El pacifismo como activismo social y político es, sin embargo, un fenómeno que se presenta también en otras latitudes. En la segunda mitad del siglo XX, los primeros grupos pacifistas aparecieron en países escandinavos durante la invasión nazi de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el repunte económico de Estados Unidos provocó en la sociedad en general un adormecimiento de su capacidad crítica. Es entonces que los jóvenes, a partir de la década del 50, comenzaron a rechazar y a cuestionar fuertemente esta situación. A esto se sumó la intolerancia hacia las ideas socialistas. Una crítica al belicismo fue el movimiento hippie. Surgió en los últimos años de la década de 1960, que postulaba la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo. Los hippies formaron una contracultura antibelicista en Estados Unidos y también en Europa. Y uno de los más grandes representantes para los que tenemos un gusto musical un poquito diferente. Por ejemplo, tenemos a eh, y ya se me olvidó el nombre de este grupo, pero ellos pertenecen al movimiento hippie. Justamente muchas de las letras de algunas de estas canciones, especialmente de los años 70, la mayoría habla justamente de estos movimientos eh, pacifistas, en los cuales obviamente se rechaza todo proceso de armamento, del belicismo, del enfrentamiento y obviamente se busca también construir ambientes de paz. Entonces, en el año de 1955 y 1968, la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos estuvo muy bien representada por Martin Luther King a la cabeza. Fue también la lucha no violenta. Lamentablemente, igual que Gandhi, obviamente fue asesinado, pero su lucha obviamente ha buscado esa equidad social que en algún momento estuvo muy arraigada en los Estados Unidos y que obviamente a las personas de diferente color, obviamente se les trataba peor que los animales, incluso ellos no podían entrar en los Estados Unidos, llegó a tal punto este nivel de racismo que los negros no podían entrar a comer a los mismos restaurantes de los blancos, no podían hospedarse en los mismos hoteles que los blancos, no podían estudiar igual que los hijos de los blancos y una serie de cosas atroces que también se desarrolló en los Estados Unidos. Martin Luther King buscó justamente esa reivindicación en función de sus derechos. En cuanto a América Latina y el desarrollismo, esta es la parte final de todo este proceso, obviamente, que vamos a tratar el día de hoy. A inicios del siglo XX, la División Internacional del Trabajo determinó que América Latina, al igual que África y Asia, fuera productora de materia prima y que los países desarrollados, o esto quiere decir, las procesaran y vendieran como productos industrializados, además de a las demás regiones del mundo. De este modo, la economía en Latinoamérica se caracterizó por la agroproducción y la monoexportación.
El desarrollo industrial era muy limitado y no se traducía en grandes ingresos. Las exportaciones principalmente de frutos de la tierra beneficiaban al país y a los dueños de las plantaciones, pero sobre todo a las grandes compañías extranjeras que compraban. Igualmente, el sistema de concesiones que primaba en Latinoamérica permitía el ingreso de tecnología y la modernización, pero las concesiones favorecían básicamente al país de origen de las empresas concesionarias. Las mayores inversiones en América Latina venían de Gran Bretaña, de Estados Unidos, Francia y de Alemania. Luego de las guerras mundiales, el sistema de dependencia no cambió. Estados Unidos ocupó el lugar de las potencias europeas y obviamente hasta la actualidad nos viven aprisionados. En función del desarrollismo, sin embargo, la Gran Depresión Mundial de la década de los 30 impulsó a los estados a invertir en economía. A mitad del siglo se aplicó en la región el sistema de sustitución de importaciones propuestas por la CEPAL. Latinoamérica empezaría a desarrollar su industria, de donde viene el término desarrollismo, produciendo los bienes industriales que antes se importaba. La sustitución de importaciones hizo que Latinoamérica empezara un proceso de industrialización. Esto provocó que las ciudades crecieran, ya que las personas dejaban el campo para buscar mejores condiciones de vida. Las clases obreras aumentaron y se fortalecieron políticamente. Su participación política sería vital en la siguiente década. Pero los cambios económicos no implicaron sustituciones drásticas en la estructura social. Los antiguos terratenientes pasaron a ser ahora los nuevos industriales, por lo que el capital se mantuvo en las mismas manos, en los mismos grupos antagónicos pequeños como es hasta la actualidad. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Hemos ido analizando todos estos temas importantes en cuanto a la economía, en cuanto a la paz, a la sociedad, cómo se han venido desarrollando y construyendo sistemas de pacificación que han buscado mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos en cada uno de los estados. Las dictaduras militares, que siempre fueron nefastas para cada uno de los estados, pues se abolieron muchos derechos de los ciudadanos y esto significó desaparición, tortura y una serie de atrocidades más, crímenes de lesa humanidad. Revoluciones que se vinieron dando justamente obviamente, por las diferentes aplicaciones de excesivas también, abusos que se venían dando desde las potencias, en este caso podemos hablar de los Estados Unidos hacia determinados sectores. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final de este proceso educativo. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes y esperemos que durante toda esta semana se mantenga este horario de energía eléctrica y de esta manera poder desarrollar todas nuestras clases que tenemos durante toda esta semana. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me despido. Ah, ya me recordé del grupo hippie, se llaman los Beatles. Los Beatles tienen la mayoría de la música que ellos estructuraron, obviamente, son canciones de protesta en función de todo este proceso de armamentismo que desarrollaron los mismos estadounidenses. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Que descansen. Buenas noches, licenciado.